La sociedad del siglo XXI vive una crisis integral. Al abandonar la trascendencia, hemos ido desvinculándonos de Dios, la familia, la sociedad, de nuestra cultura, raíces e historia, y hasta de la propia antropología. Políticas públicas ideologizadas han llevado a la desvalorización de las instituciones, especialmente de la familia, blanco de ataques de los regímenes totalitarios de todos los tiempos. La crítica persistente a la patria potestad desde el Estado y los medios de comunicación ha alentado en los niños la desconfianza y el odio a las enseñanzas de sus padres, creando una tensión permanente al interior de la familia. Junto al concepto de libertad desvinculada, según el cual el niño es libre si decide y hace lo que quiere sin ningún tipo de responsabilidad, han provocado una crisis de la autoridad familiar, que se extiende a todos los ámbitos de la vida en sociedad. La infancia ha sido vulnerada. No se trata ya de los miles de niños institucionalizados, en manos de un Estado que fracasa en brindarles la debida protección, sino de todos los niños, que al desvincularlos de su familia, quedan vulnerables a la manipulación política, que se ejerce principalmente desde los establecimientos educacionales. El nuevo orden mundial, dominado por las ideologías del deseo, exalta el individualismo colectivo, reduciendo al ser humano a un mero buscador de placer. Expresión de ellas es la cultura universal de los nuevos derechos humanos, que garantiza al individuo, en forma de derecho, lo que desee necesitar. Este enfoque se introduce en las legislaciones por la vía del consenso social y conduce a la proliferación de toda clase de derechos que privilegian la decisión subjetiva por sobre el bien común o la realidad de las cosas, poniendo en juego la esencia de la visión antropológica cristiana y la naturaleza misma de la democracia. Los niños, designados los promotores de esos nuevos derechos humanos, son claves en la estrategia. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, nuevo Código de Ética Planetaria Universal, obliga a los estados a modificar sus legislaciones según sus 17 objetivos y 169 metas, interrelacionados e interdependientes, para alcanzar el desarrollo sostenible. Su naturaleza holística hace que cada tema remita a los demás. La pobreza remite al control de la población, y de ahí, al desarrollo sustentable, al medio ambiente, la seguridad alimentaria, la eutanasia, la eugenesia, al feminismo radical, al género, la educación sexual integral, la salud reproductiva y el aborto, al reforzamiento del rol y los poderes de Naciones Unidas. La asociación de ciertas ONGs a sus programas, al condicionamiento de la ayuda a los países por vía de la cooperación internacional, a incontables grupos de trabajo, que se crean para coordinar y supervisar las acciones puestas en práctica, en fin, todo está en todo. Solo en ese contexto, se entiende que la educación de calidad, promovida por el objetivo número 4, se traduzca en educación sexoafectiva integral, desde el preescolar, que el objetivo número 3 incluya reconocer el aborto como nuevo derecho humano, o que el número 5 fomente la hormonización y las operaciones de cambio de sexo en niños y jóvenes. El ser humano dejó de ser el centro, para convertirse en simple partícula de un ecosistema que lo trasciende, y al que debe obediencia, como se la deberá también, a una tecnocracia supranacional, que dicta a los estados lo que deben hacer y a los individuos lo que deben pensar. Según la cultura de los derechos del niño, la tradición jurídica y social anterior a la Convención definía al niño por sus carencias como un ser que necesitaba ser protegido, dejándolo en una posición social debilitada para la protección jurídica de sus derechos fundamentales. El nuevo enfoque lo considera y define según sus atributos y derechos ante el Estado, la familia y la sociedad, como ser humano portador de demandas sociales, sujeto activo de su proceso de desarrollo y agente relevante de la convivencia social, titular de sus propios derechos, con capacidad de obligar a otros en el ejercicio autónomo de estos. Se deja atrás la concepción del proceso evolutivo lineal, en el cual los niños, en comparación con los adultos, se encuentran en las primeras etapas de la vida, y la niñez pasa a convertirse en una forma de ser persona, dotada de una supraprotección jurídica con nuevas y mayores garantías, por sobre las que corresponden a todas las personas en el ejercicio efectivo de sus derechos. No obstante, el relato oficial, la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989, recoge la preocupación surgida a fines del siglo XIX y principios del XX, de brindar al niño una protección especial y reconocerlo titular de derechos específicos, ya enunciada en los instrumentos internacionales anteriores. Y la aborda con estatus de tratado internacional, vinculante para los estados parte y para los organismos encargados de su promoción y custodia. A tal punto es así, que el concepto de niño que consagra, incluye a los niños por nacer, aunque Naciones Unidas se empeña en negarlo. A partir de él, se estructura una relación jurídica entre el niño, sus padres, el Estado y la sociedad en general, que se funda en admitir derechos y obligaciones recíprocos. Si bien amplía la gama de derechos y libertades de que el niño es titular, lo hace reconociendo y respetando la patria potestad de los padres y poniendo límites al poder del Estado, respecto del niño y su familia. La implementación de la Convención indica que ha sido manipulada.
En lugar de respetar, promover y desarrollar los derechos en ella reconocidos, Naciones Unidas ha convertido su estructura operativa en canal facilitador para la implementación de ideologías justificando su reinterpretación, en que resultaría insuficiente para abordar la problemática actual, por lo que debe ser constantemente revisada y complementada, según los nuevos derechos, por la vía del soft law, infinidad de resoluciones no vinculantes para los estados parte pero que se usan como medio de presión, a cambio de la entrega de recursos financieros a los países. Con el pretexto de cumplir el compromiso de adecuar nuestra legislación e institucionalidad a la Convención, una vez que entró en vigor en nuestro país el 27 de septiembre de 1990, se introdujeron cambios a nivel de toda la sociedad sensibilizando a la opinión pública, mediante el desarrollo de una conciencia social que incorporó a los niños a un proceso de transformaciones en lo jurídico, económico, social y cultural. Infinidad de estudios, la mayoría elaborados por UNICEF, se tradujeron en políticas públicas que modificaron las conductas, la concepción de los niños y el lenguaje utilizado respecto de ellos. Aunque se dice que los derechos de la Convención pasaron a informar nuestra legislación con el mismo rango constitucional de los demás derechos fundamentales, la realidad es que resultan desvirtuados o incluso vulnerados, al otorgarles contenidos específicos que contradicen la letra y el espíritu de la Convención. Sin duda, el ejemplo más grave de ello es la insistencia de Naciones Unidas en reconocer el aborto como derecho humano. En Chile, su aprobación en 2017, esgrimiendo el respeto de los derechos de la mujer, dejó al descubierto, como el derecho a la vida y el interés superior del niño poco y nada importan, cuando se interponen en los planes de la organización. Hay que valorar la familia y su tradición. Somos lo que somos, porque antes que nosotros, vinieron nuestros antepasados. Y recuperarla y fortalecerla, ya que es un bien no solo para las personas que la conforman, sino para la comunidad política y económica. Es la célula indispensable de toda sociedad política democrática y clave del bienestar y felicidad, necesarios para el bien común de la sociedad futura. El Estado debe promoverla y protegerla, ya que a fuerza de imponer los nuevos derechos de corte individualista a costa de la familia, el resultado ha sido una sociedad antisolidaria, en la que triunfan el individualismo, la exclusión y la anarquía. Ante la crisis de libertad desvinculada que vivimos, la familia representa el verdadero y último refugio de la libertad del ser humano, signo de esperanza en un mundo que, decididamente, necesita volver a aprender a amar. Ante el ataque a los valores, es nuestro deber formarnos y lograr la capacidad crítica indispensable para hacer un diagnóstico de la crisis actual. Luego, pasar de la crítica a la autocrítica, ya que la difícil situación actual se ha impuesto porque hemos dejado hacer. Finalmente, debemos tomar acción, porque todavía hay algo más grave que lo que está ocurriendo, y es que ocurra sin resistencia de nuestra parte. Bueno, luego de este audiovisual, vamos a las preguntas que se vayan formulando a nuestros invitados. Les pedimos que por favor las vayan dirigiendo al mail que saldrá ahora en pantalla. A ver si lo podemos ver ahora el mail. Es www. Espérate, no lo tengo en pantalla. Andrés, si me lo puedes poner. No, espérense. www. Aquí está. Ahí está. www.sli.do y agregar el código 209-8482. Ahí, por favor, todos pueden dejar sus preguntas para ser contestadas después de las 3 exposiciones que tenemos. Bueno, dicho esto, nuestra primera exposición es la hipersexualización y la manipulación de la infancia, que estará a cargo de nuestra invitada Vanessa Kaiser-Barens von Hogenhagen. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Filosofía de esta misma universidad, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y magíster en Ciencia Política también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Filosofía y periodista de la Universidad Finisterre. Es directora de la cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma y columnista en diversos medios y directora del canal de YouTube Esfera Pública. Y con este tremendo currículum, yo creo que es
especialmente conocido por ser una gran telepensante. Tenemos mucho gusto de darte la bienvenida, Vanessa, y te dejamos para que puedas desarrollar tu tema. Antes de eso, quiero decirles que Vanessa, por motivos de tiempo, se va a tener que retirar, así que no podrá contestar directamente las preguntas, pero sí se las haremos llegar y tendremos otros panelistas, otras personas que sí las van a poder estar contestando. Hola, Vanessa, buenas tardes. Hola, muchas gracias por la presentación. Agradecería si me permite compartir pantalla porque tengo una presentación hecha, entonces no sé si eso ya está habilitado. Andrés, Necesito que me, Andrés, tú te encargas, por favor, de que me habiliten para compartir pantalla, por habilitarme. favor. Ya está listo ya. Bien, les cuento una cosa, voy a ser súper rápida, lamento mucho, yo hago clases a las 7 de la tarde y no puedo dejar plantado a mis estudiantes. Eh, eh, y esta es una presentación que yo estoy haciendo en distintos lugares, pero principalmente con una persona que estamos dando la pelea. Es una presentación que habla de los orígenes filosóficos y políticos y cuál es el proyecto político que hay detrás de la ESI, qué es lo que se quiere hacer con la hipersexualización, que normalmente me tomo 3 horas para hacer, para que lo tengan claro. Esta es una presentación que toma 3 horas hacerla, ¿sí? Además de 2 horas luego de, digamos, consultas, etcétera. Así es que primero que todo pido disculpas porque en 30 minutos 20 slides son imposibles. Voy a tratar de que esta presentación, por lo tanto, tenga un carácter de seminario y sin más voy a la misma. Bien, ESI, vamos a la obra de Lenin, eh, perdón, de Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí Engels, me equivoqué, escribe, en los tiempos primitivos la hermana era la esposa y esto era moral. ¿Mm? Habla además de la poligamia, la poliandria, que es una mujer con muchos hombres, ¿no es cierto?, como la forma primigenia de la familia, eso es lo que sería lo normal, lo sano, lo bueno, a lo que tenemos que volver, por así decirlo. Hipersexualización, quiebre del paradigma de la infancia, el camino hacia el nuevo hombre. Ustedes saben que el objetivo, bueno, vamos a ir inmediatamente entonces con Hannah Arendt. Ella, ¿qué es lo que nos dice? Lo que tratan de lograr las ideologías totalitarias no es la transformación del mundo exterior, no es que no hayan AFP, no es que todo sea público, que lo haga el Estado, eso no tiene nada que ver. Lo que tratan de lograr es la transmutación revolucionaria de la sociedad, la transformación misma de la naturaleza humana, y eso es lo que está en juego con la ESI. Y la cuestión, dice Hannah Arendt, no es el sufrimiento ni el número de víctimas. Lo que está en juego es la naturaleza como tal. Y aunque parezca que estos experimentos no lograron transformar al hombre, sino solo destruirle, y eso es lo que vamos a ver, la destrucción del ser humano, ¿no? Se requiere entonces de un control global. Aquí voy a resumir y voy a ir resumiendo, pero les queda a ustedes, y si en algún momento quieren ir, voy a hacer una charla probablemente en la Iglesia Ortodoxa también de esto larga para profundizar, entonces me escriben, etcétera, ¿no? Entonces, cuando lo imposible es hecho posible, se torna un mal absolutamente incastigable. ¿Cómo vamos a castigar a quienes hoy día mutilan a los niños, no? Vamos con el contrato social de Rousseau, que es el inspirador del totalitarismo. Es al primero al que se le ocurre decir que el legislador es aquel que se atreve a instituir un pueblo y que ese legislador debe sentirse con fuerzas para mudar la naturaleza humana. Esto lo dice Rousseau en el contrato social, para transformar a cada individuo. Por eso no hay que irse en contra del individuo. Nosotros necesitamos individuos fuertes, individuos buenos, generosos, individuos capaces de sostener la comunidad. Esto no es colectivizar, el individuo está bien. El problema es cuando lo colectivizamos y lo destruimos, dice. Y este es el totalitarismo de Rousseau. Hay que transformar a cada individuo que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, que nace de su madre, que tiene su salud, que tiene su mente, que tiene todas sus posibilidades de talento, de desarrollo, ¿no es cierto? Hay que transformarlo en parte de otro todo mayor, del colectivo, ¿no es cierto? Del cual reciba en cierto modo la vida y el ser, como le pasa a las feminazis, que tienen su ser, su vida, su identidad depende de eso, ¿no? Y los colectivos que vemos hoy día. Bueno, en todo caso, de lo que se trata, dice Rousseau, es de quitar al hombre sus propias fuerzas para darle otras que le sean ajenas y de las cuales no puede hacer uso sin auxilio de los demás. Pregunta que se tienen que hacer todos los padres. ¿Qué aprenden nuestros hijos con la ESI? ¿Qué aprenden? ¿Cuáles son los efectos de este aprendizaje? Rápidamente, desde la psicología clínica, la destrucción, ¿no es cierto?, de las barreras psíquicas que impiden que sean víctimas de la pedofilia, como el asco, el miedo, la repugnancia. ¿Mm?
esto es lo que se va trabajando con la ESI, esto es lo que se va haciendo con esta construcción del consentimiento. ¿Ah? Si es que los niños lo consienten, entonces está bien. Y además pregúntense cómo un niño puede, después de una hora conectado con la libido, poner atención en las matemáticas o en un texto complejo de filosofía. Vamos con la reina de nuestra deconstrucción psíquica, porque esto es psicopolítica, la señora Irina Karamanos. Aquí voy a citarla rápidamente en un congreso que ella dio, invitada por el Ministerio de la Igualdad, eso tienen los españoles en España. Entonces ella, ¿qué es lo que decía? Esa capacidad de los feminismos y de la lógica feminista de actuar y de mirar y de hacer lecturas interseccionales. Es algo que también puede permear las instituciones. Yo creo que nadie se ve desprendido del poder del hecho de que todos somos sujetas al poder. En realidad nos vemos permanentemente formados y formateados por la norma, conserven esa palabra. La norma, eso es lo más importante de toda la exposición que les puedo hacer, creada por el poder, y como sujetos también estamos sujetos a que el poder, tenemos la posibilidad de ocupar como sujetas una potencia para subvertir, y en el poder institucional ahora, porque la institucionalidad política ha sido creada por personas. Por ende, si la dejamos andar sola, por supuesto que existen inercias que se van reiterando. Necesitamos cuerpos con agencia, que ingresen a aquel lugar, a la institución donde se está ejerciendo el poder. Cuando esto se viralizó en la forma de un corto, todo el mundo se rió y dijo: qué estupideces está hablando esta señora. Bueno, quienes hoy día están detrás de la ESI son personas que hablan en estos códigos, por eso nosotros en parte no entendemos, porque es de construcción. Vamos a ir parte por parte aquí, ¿no? Objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto político? El nuevo hombre, la naturaleza del nuevo hombre, psíquicamente, construir una psiquis en un ser humano que no sea funcional al capitalismo, una persona que nos sirve para el sistema capitalista. Esa es la nueva naturaleza humana. Entonces, sujetos de poder, formados y formateados por la norma, subvertir el orden institucional, cuerpos con agencia. Bueno, eso lo dijo Caramanos, entonces para que vean que yo no estoy hablando simplemente desde una filosofía espuria que no está encarnada hoy día en la psiquis de nadie, sino que justamente es del Frente Amplio de la gente que nos gobierna y que impulsa esto desde los organismos internacionales. Antes la infancia era sagrada. Eso significa, para aquellos que sean ateos, que era digna del máximo respeto para todos, creyentes o no creyentes, compartíamos un sustrato común de valoración, ¿no es cierto? Era la inocencia, el estado de alma limpia de culpa, la exención de culpa era un delito o mala acción, candor, sencillez, ingenuidad, falta total de malicia e hipocresía, indefensión, vulnerabilidad, por lo tanto llamada a la protección, el cuidado, el cariño, la crianza, la educación, la estimulación. Pero tenemos una nueva antropología, una nueva concepción de lo que es el ser humano que parte desde Freud. El concepto es los perversos polimorfos, es decir, para Freud, según él, los primeros años de vida de las niñas y los niños, estos obtienen una gratificación sexual de tomar pecho, de ir al baño y hacer sus necesidades, todo tiene gratificación sexual, por lo tanto lo que nosotros somos perversos polimorfos cuando somos guaguas, no tomamos pecho de la mamá sin sentir eros y un gran deseo sexual por la madre. Ese, digamos, es la concepción antropológica que está a la base de la ESI. Y bueno, ustedes ya sabrán de Kinsey Money, ¿no es cierto?, que llevan a cabo estos experimentos espantosos con los niños, las guaguas, el caso de estos gemelos, etcétera. No puedo profundizar ahí, pero ahí están los nombres, seguro que después otros expositores se harán cargo de este tema. Entonces vamos con el libro de cabecera de la filosofía política que hay detrás de la ESI, es decir, el proyecto político de constituir un sujeto psíquicamente inservible para el sistema capitalista, desde lo cual es imposible que se sostenga este capitalismo que ellos odian desde sus orígenes. Primero que todo, si nosotros somos perversos polimorfos y sentimos deseo sexual en todas partes, como dice Freud, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, por qué no tenemos sexo con nuestros padres? ¿Por qué no tenemos sexo con nuestros hermanos? ¿Por qué no? Ah, porque está la familia. ¿Y qué es lo que la familia para Deleuze y Guattari en términos de este proyecto que estamos viendo? Bueno, la familia es el agente delegado de la represión. La familia te dice a través del incesto, del espejo deformante del incesto, que lo que tú estás haciendo es malo y avergüenza el deseo. Acá todo se trata del deseo. Ustedes se han dado cuenta que el punto neurálgico, psíquico que se quiere despertar en los niños es la libido, es el deseo constante, es la incapacidad de contenerse. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿En qué consiste el capitalismo? Ah, en ahorrar plata, es decir, contenerse del gasto. ¿En qué consiste la meritocracia? Que está a la base del capitalismo. Ah, en posponer un bien presente por
un bien futuro, un placer presente por un bien futuro. El placer de ver tele lo tengo que posponer por estudiar para tener el bien futuro, que es mi título. Si nosotros tenemos sujetos, meras cuerpos, como dice Caramanos, y me imagino que se autopercibe de esa manera, y tienen agencia de poder, somos meras cuerpas, porque no somos nada, somos tabula rasa. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros aprendamos a reprimir? La familia, porque la familia nos enseña a reprimir el deseo sexual que tenemos por nuestros padres, por nuestros hermanos, porque nacemos como máquinas deseantes, dice Deleuze y Guattari, inspirados en Freud. Termino acá donde dicen, y si todo el mundo... y ellos entonces lo que postulan es el antiedipo. Ustedes vieron un libro, se llama El antiedipo. ¿Por qué hay que terminar con la estructura edípica? Porque la estructura edípica, basada en la tragedia, ¿no es cierto?, es la que lleva a que las familias le digan a los hijos que no pueden tener sexo al interior de las familias con sus propios padres y parientes. ¿Mm? Eso sería malo, y esa sería una invención de Freud. Entonces tenemos que sacar el Edipo, es decir, tenemos que sacar esta norma, la norma, ¿se acuerdan la norma? Nosotros somos sujetos de la norma, somos producidos por una norma que alguien nos puso, la norma de que no te metes con tus padres, la norma de que tú contraes tu deseo sexual, ¿sí? Entonces, por eso es que esta gente lo que plantea es pasar del psicoanálisis al esquizoanálisis. Es decir, hacer un cambio radical en el modo en que nosotros concebimos una mente enferma y pasar al esquizo como el homo natura. Vamos a ir hacia allá luego. Ustedes lo saben, la ONU promueve esto, acá está, no me voy a extender aquí porque la mayor parte de ustedes me imagino que simplemente se los pongo acá en el documento del 8 de marzo, ustedes ven que se promueve todo lo que sea sexo con menores de edad previo su consentimiento. La palabra clave es el consentimiento. Voy a leerles a Deleuze y Guattari que dicen del incesto, es decir, los que dicen que hay que la familia es este agente reprimente. Reprimente porque no te permite tener sexo con ellos y desarrollarte en tu deseo como el perverso polimorfo que dice Freud, ¿sí? Del incesto hay que sacar la conclusión, dicen Deleuze y Guattari, a la letra de que no existe el incesto, no puede existir. El incesto es un invento, es una norma, no existe como tal. ¿Mm? Siempre estamos más acá del incesto en una de las series de intensidades que ignora las personas discernibles. Ellos hablan así, ¿eh? Porque parte de la construcción del esquizo es escribir para ese tipo de psiquis, ¿no? Entonces dice, no podemos realizar el incesto más que después de una serie de sustituciones que nos aleja siempre de él. ¿Qué significa eso? Que ya ella no es mi madre, es persona menstruante. Si es persona menstruante y yo tengo sexo con esa persona menstruante que me parió, luego no hay incesto. ¿Se entiende por qué es tan importante la hibridación categorial de la mujer y de la madre? ¿Sí? Y que desaparezca la madre. ¿Por qué? Porque así destruimos la familia. Y donde no haya represión psíquica, no hay psiquis disponible o un sujeto funcional al capitalismo. Además que donde destruimos la familia, destruimos el fundamento, dice Bourdieu, de la desigualdad. Porque aunque tú eduques a los niños en un mismo colegio, las desigualdades se mantienen porque el hijo de un abogado entiende las cosas de una perspectiva distinta que el hijo de un artista, que el hijo de un carnicero, etcétera, etcétera. Entonces las desigualdades se mantienen. Hay que destruir la familia. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? A través del incesto. Eso es lo que quieren promover. Tengo videos de esto y todo, que obviamente no se los voy a poner acá por un tema de tiempo, etcétera, pero eso es lo que se está tratando de normalizar desde distintos lugares. Entonces dice, no podemos realizar el incesto más que después de una serie de sustituciones que nos aleja siempre de él. Es decir, con una persona que no vale por la madre, no vale. Puede ser tu madre, pero no vale por la madre. Hay que hibridizar esa categoría. Por la hermana, más que a fuerza de no serlo. La que es discernible como posible esposa. Acá es una recomendación del Mineduc, un libro en el que se titula, lo pueden buscar, Desastres íntimos, de Pelrossi y Cristina. Acá no se los voy a leer, es absolutamente repugnante. El libro trata en parte de un joven que tiene sexo en un trío con su madre y copula a su madre, y etcétera, y de eso se trata esta asquerosidad promovida por el Mineduc. ¿Sí? Bueno, entonces, cuerpos con agencia, sujetos del poder, formateados por la norma. ¿Cuál es la norma? La norma es lo trans. Pasamos de lo binario a lo trans. Lo trans es lo indefinido, trans, aquí lo saco de la RAE. Originalmente es una preposición latina con acusativo que funciona en nuestra lengua como prefijo, que esencialmente significa que atraviesa, sobrepasa. Sujetos entonces que sobrepasan la norma binaria, el del bien y del mal, en el que está fundado respecto al nuestra... plano estaría cancelando, digamos, los tres
nuestra cultura cristiana occidental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es más o menos el mono que ellos tienen de cuál es el tipo de ser humano que no es funcional al capitalismo a través de la destrucción de la familia? La pedofilia es solamente un paso para llegar al incesto y destruir a la familia. La producción deseante es la categoría efectiva de una psiquiatría materialista, dicen Deleuze y Guattari, que enuncia y trata al esquizo como el homo natura. El esquizo es lo normal. El esquizo no conoce arriba ni abajo, ni el bien ni el mal, ni reconoce a la madre de cualquier persona. Ese es el tipo de psiquis que esta gente quiere, que está promoviendo y hacia dónde vamos. Entonces, no es simplemente sigo con ellos, bisexuado, ni intersexuado, sino transexuado, está trans vivo o muerto, es trans padre hijo. No identifica dos contrarios, sino que afirma su distancia como lo que les relacionan tanto que diferente. Acá tenemos a las primeras encarnaciones de este nuevo hombre que, como bien dijo la señora Irina Caramanos, nosotros no creemos en las parejas binarias, está hablando el presidente, ¿no es cierto?, y de ella, los dos somos toda la gama de géneros, siendo ambos femenino y masculino a la vez. ¿De dónde viene esto? Esto no es una estupidez, esto es parte del plan de la producción del nuevo hombre que no es funcional al capitalismo. Les leo a Deleuze y Guattari, como ellos nos ven, y de ahí díganme si no tiene sentido lo que está diciendo Caramanos. Cada uno es bisexuado, cada uno posee los dos sexos, pero compartimentados, incomunicados. El hombre es tan solo aquel en el que la parte masculina domina estadísticamente, la mujer aquella en la que la parte femenina domina estadísticamente. De tal modo que al nivel de las combinaciones elementales es preciso hacer intervenir a lo menos dos hombres y dos mujeres para constituir la multiplicidad en la que se establezcan comunicaciones transversales, conexiones de objetos parciales y de flujos. La parte masculina de un hombre puede comunicar con la parte femenina de una mujer, pero también con la parte masculina de una mujer, o con la parte femenina de otro hombre, o incluso con la parte masculina de otro hombre, y ahí cesa toda culpabilidad, van por esto, porque entonces tenemos al revolucionario perfecto, el deseo como vehículo de emancipación. Hay una diferencia brutal entre libertad y emancipación. Liberarse quiere decir hacerse responsable, porque la libertad tiene una contracara que es la responsabilidad. La emancipación es el corte brutal con tu planeta a través de que tú eres un productor del CO2 y entonces eres culpable de hacerle daño al planeta, con tu Estado-nación, con tu sociedad a través del mérito, con tu familia a través de la autonomía progresiva, con tu cuerpo a través de la ideología de género. Entonces tenemos revolución molecular, es la revolución del inconsciente, ni fusiles, ni balas, sino las más infinitas prácticas y modos de expresión del deseo. Forma por la cual el individuo se libera de las ataduras y convierte su vivir en el más fiel reflejo de la transgresión del orden imperante. La hibridación categorial, esto que les digo que ya no existe la madre, que es persona menstruante, etcétera, las categorías se van hibridizando, ¿no es cierto? En deconstrucción tiene relación con la dilución de un concepto histórico determinado. Es decir, lo que la madre, estoy tomando ese ejemplo, digamos, pero hay muchos otros que se pueden tomar, era históricamente, ¿no es cierto? La finalidad es abolir la binariedad y resignificar el valor en cuestión por uno totalmente nuevo y revolucionario. ¿Cómo nosotros construimos entonces esta psiquis? ¿Por qué la ESI no solamente es conocimiento teórico, sino que implica praxis masturbatoria? Porque si yo quiero que un niño sea de un determinado modo, yo le enseño que hay un bien y hay un mal. El mal está, por ejemplo, en ser flojo. El bien está en estudiar. De esa binaridad, ¿no es cierto?, se sigue una praxis, es decir, un hábito, el hábito de sentarse y estudiar y de esforzarse. Y luego tenemos un sujeto que tiene una psiquis, que en este caso es funcional a la meritocracia, al capitalismo, que es una persona que ha sabido cómo disciplinarse, que ha sabido posponer este placer presente por un bien futuro, que ha sabido construirse así. Lo mismo pasa si ustedes lo piensan con un niño que uno quiere aportarle una dimensión religiosa y espiritual. Bueno, uno le habla del bien y del mal, le habla de Dios, el niño reza, el niño va a la iglesia, y de esa manera a través del hábito constituye su psiquis. Sin hábito el conocimiento es solo teórico, por eso es necesaria la masturbación. ¿Se entiende? Por eso es necesaria esa praxis, ¿ya? No puedo detenerme acá, pero bueno, las palabras claves entonces. La palabra clave es teóricamente que el niño sea capaz de emitir algo que se pueda interpretar como consentimiento y que venga con praxis sexuales que lo hagan sujeto de la destrucción de la familia y revolucionario, partícipe, digamos, de
el plan que se tiene para la deconstrucción absoluta de Occidente. Este es un glosario de patologías sociales, usted lo puede descargar gratuitamente en Internet y verá lo que se le está enseñando a los estudiantes de la Universidad de Aysén de agronomía, para que puedan sacar ellos su título. Yo acabo de hacer un trimestre completo, clases todos los días sobre este glosario, para que veamos qué es lo que tiene que desaparecer de la psiquis, de la capacidad y las facultades de nuestra mente para tener una vida sostenible, como lo quiere la izquierda a través de la Agenda 2030. No me puedo extender acá, solamente les puedo decir el concepto de este glosario de patologías sociales, que supera la pedagogía del oprimido, supera a Freire, porque ahora va por el oprimido y el opresor. Todos nosotros somos opresores. Nosotros somos portadores de patologías sociales en la medida que tenemos una identidad, que nos fluimos, en la medida que somos conservadores, etcétera. Somos portadores de una patología social, ¿se entiende? Tenemos una vida que no es sostenible. Bueno, dentro de este glosario que los jóvenes tienen que aprender para poder sacar su título de agronomía, se dice que la sala de clases debe ser un lugar de profanación, profanación. Ese es el objetivo de la sala de clases y eso lo están aprendiendo nuestros estudiantes. Acá les traigo noticias de Alemania para que se vea que esto ustedes lo saben, está en todas partes, pero me interesa mucho que se queden con el tema de la norma, ¿no? De lo binario a lo trans. Noticias de Alemania, Guardería Católica de Hesse envió cartas a los padres diciendo que sus hijos ya no hacen regalos más para el Día de la Madre y del Padre porque la diversidad es cada vez más importante y la constelación madre, padre, hijo, hijos ya no es la norma, ¿cierto? Eso lo hemos visto. Bueno, les quiero aportar otro concepto que es súper importante lo tengan a la vista, que es la desterritorialización. La desterritorialización implica la destrucción absoluta del mundo como nosotros lo conocemos y abre las puertas para el totalitarismo. Es decir, un territorio es la esfera pública, donde nadie iba a llevar sus temas de su genitalidad hace 10 años atrás. Otro territorio es la esfera social, donde nadie iba a ventilar lo que pasaba en su vida íntima con su pareja, la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto? Otra esfera es la esfera privada de la familia, donde los padres no le cuentan a los hijos lo que pasa en su esfera íntima, y otra es la íntima, ¿cierto? La genitalización de la política y la politización de los genitales lo que hace es destruir, es desterritorializar. Y acá hay otro ejemplo de lo que se estaba proponiendo, que es masturbación en horas de trabajo pagado por el empleador. Bien, entonces uno acá va viendo lo que va pasando con el esquizo, ¿no? El esquizo, el que no distingue, ahora tenemos estas experiencias de la transedad, estas experiencias de la transespecie, madres que aparecen chillando en el internet porque a su hijo no lo atendió un veterinario. Estos señores grandes, ¿no es cierto?, con chupete y creyéndose guagua, etcétera, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta parte de la humanidad? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién va a sostener a un niño que se creyó toda la vida gato? Y que más encima nos destruyen nuestra capacidad de empatizar, van generando, porque ya yo no puedo empatizar con alguien que me obliga a mentir, ya percibirlo como se autopercibe, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene, como todos ustedes saben, eh, un correlato institucional. En parte es lo que se buscó hacer con el mamarracho. En Chile, que el mamarracho no tenía nada, bueno, en Canadá ya se dieron 6 meses de prisión para un padre por oponerse a la hormonación de su hija para cambiar de sexo. Después se acusó a un ginecólogo por transfobo, por negarse a atender a una mujer trans, el ginecólogo. Lo mismo está pasando eh, con los veterinarios, de los niños que se creen perro, gato, etcétera, ¿no es cierto? En Canadá ya tenemos un colegio que quitó todos los libros escritos antes de 2008. Los jóvenes no pueden leer nada que no haya sido escrito con posterioridad a 2008. Es la manera de emanciparte de tu historia, de tu cultura, etcétera. Biólogo alemán fue llevado a tribunales, ¿no es cierto? Todas estas cosas nosotros las conocemos, pero hay gente que no lo sabe, que todavía no está tan enterado. Vamos con Hannah Arendt. Hannah Arendt dice: solo en la última fase de un proceso más largo queda amenazado el derecho a la vida. Solo si los seres humanos son perfectamente superfluos, sin familia, sin identidad, sin patria, superfluo. Es decir, tu opinión no le importa ni le interesa a nadie, convertidos en inmigrantes permanentes. Si no hay nadie que los reclame, pueden hallarse sus vidas en peligro. Los hombres, en tanto que son algo más que reacción animal y realización de funciones, es a lo que nos quieren reducir.
resultan enteramente superfluos para los regímenes totalitarios. El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean superfluos. El poder total solo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad. Precisamente porque los recursos del hombre son tan grandes, esos recursos psíquicos, ¿no? Solo puede ser completamente dominado cuando se convierte en un espécimen de la especie animal-hombre. Estar desarraigado, dice Hannah Arendt, significa no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás. Ser superfluo significa no pertenecer en absoluto al mundo. Les quiero terminar advirtiendo acá qué es lo que se está, qué es lo que se está promoviendo psíquicamente cuando nosotros vemos esto. Que no les puse lo peor que hemos visto, por supuesto, el pornoterrorismo forma parte de esto, porque todo tiene que ser profanado, todo tiene que ser subvertido. La misma Karamanos habla de esa palabra, agentes de la subversión, ¿no? Se va generando en la psiquis esto, que es desprecio por el prójimo, desprecio por el ser humano. Eso es lo que se va a generar. Y así es como ellos están logrando destruir en nuestra psiquis el cristianismo, que nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Hannah Arendt nos advierte, es perfectamente concebible y se halla incluso dentro del terreno de las posibilidades políticas prácticas, que un buen día una humanidad muy organizada y mecanizada llegue a la conclusión totalmente democrática, es decir, por una decisión mayoritaria, de que para la humanidad en conjunto sería mejor proceder a la liquidación de alguna de sus partes. Si nosotros tenemos nutrido lo suficientemente el desprecio por el prójimo, y creo que lo están logrando fuertemente, vamos hacia ese lugar, ¿no? El de los pozos del olvido, los campos de concentración. Y termino acá, no sé, solamente para aportarles este dato. Cada año tenemos aproximadamente 73 millones de abortos en el mundo, según la OMS. El 61%, ellos son, el no nacido es el que está emancipado, pues, en parte importante, ¿no? El que no tiene marco de referencia, cuya opinión no importa. Hoy día el derecho, transformar el aborto en derecho humano, por eso es tan peligroso que los tratados internacionales de derechos humanos queden por sobre nuestra legislación nacional, por eso es tan peligroso perder la patria, perder nuestra institucionalidad. 73 millones, es Alemania completo, de niños abortados. Santo Tomás decía, lo peor es no haber nacido. Y obviamente que frente a todo este desprecio y al desprecio de sí mismo y a la desestructuración absoluta de nuestras categorías binarias, como ellos le llaman, es decir, de la existencia de una realidad que es previa a la palabra, que no podemos discutir y que no podemos enfrentar sin destruirnos a nosotros mismos, estos son los resultados. Y luego eh, sabemos que quienes se transforman o viven este mundo trans, en que la norma termina siendo lo trans, tienen altos niveles de depresión, tasas de suicidio, dependencias, están trans vivo muertos, dependen de la hormonación, etcétera. Hay ya muchas víctimas que están detransicionando. Es interesante oírlos y entender cómo se ven ellos y cómo ellos observan al mundo de los médicos que hoy día mutilan a niños y desde mi punto de vista caen en esa categoría de los criminales que no tienen perdón. Eso, lamento lo rápido, pero les puedo, mándenme un correo si alguien quiere y suscríbanse a mi canal, yo muchas veces hablo de estas cosas y voy a hacer una charla, como les decía, en una iglesia, así que ahí de repente se animan y con más tiempo de digestión y de trabajo, pero creo que les pude aportar algunas ideas y conceptos claves desde la teoría política de cuál es el homo natura que ellos quieren construir. Les mando un abrazo y me voy a la
a la economía circular, al decrecimiento y a todas esas otras cosas que nos quieren pasar por el otro lado, que este es un monstruo de mil cabezas, así que estar en todos los frentes. Un abrazo grande y gracias por su atención. Muchas gracias, en realidad muy comprimido, pero tremendamente potente todo lo que nos has informado, todo lo que nos has hablado esta tarde, así que estamos realmente muy agradecidos. Y a todos ustedes les decimos que las preguntas que le quieran hacer llegar a ella, diríjanla a nuestro correo que aparecerá en pantalla, porque se las haremos llegar a Vanessa y a los otros panelistas cuando hayan dirigido personalmente. Igualmente tendremos aquí para quien la conteste. Este correo es www.sli.do con el código 2098482. Ahí las Un preguntas. abrazo. Gracias a ti, Vanessa, Chao. que te estoy bien en las clases ahora. Gracias, Gracias, ánimo. Chao. gracias a Dios.